Lo que pasó en este fin de semana dejó una sensación rarísima dentro del paddock, porque mientras muchos pensaban que todo estaba bajo control, la realidad era completamente distinta. Un piloto prácticamente sin vueltas, un auto lleno de cambios nuevos, una pista traicionera, y aún así, logrando sacar adelante una situación que parecía imposible. Pero ojo, porque lo más impactante no fue eso. Hay un detalle detrás de todo esto que podría explicar por qué el equipo todavía no encuentra el rendimiento que esperaba. Y te voy a decir algo. Si te apasiona la Fórmula 1 y quieres entender lo que realmente pasa detrás de cámaras, suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí hablamos de esas cosas que casi nadie está viendo. Y créeme, esta historia tiene muchísimo más de lo que parece, porque cuando escuchas a un piloto decir que apenas pudo dar 4 vueltas en todo el día, inmediatamente entiendes que algo salió mal desde el inicio. Y no hablamos de cualquier circuito. Estamos hablando de una pista extremadamente complicada, de esas donde la confianza lo es todo. Mucho polvo, mucha tierra, poco grip y un margen de error prácticamente inexistente. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque normalmente un piloto necesita tiempo para entender el auto, sentir los límites, adaptarse a las condiciones. Pero esta vez no existió ese lujo. Todo tuvo que hacerse al límite desde el principio. Imagínate subirte a un coche de Fórmula 1 en una pista complicada, con piezas nuevas que casi no pudiste probar, y tener que atacar inmediatamente como si llevaras todo el fin de semana girando. Es una locura. Y aún así, la sensación que dejó fue extraña, porque por momentos parecía que el equipo había encontrado algo positivo, pero al mismo tiempo aparecían señales preocupantes que nadie esperaba ver tan rápido. De hecho, el propio piloto reconoció que fue uno de esos días donde simplemente había que meterle huevo, aguantar la presión y sobrevivir, porque no había margen para errores. 2 vueltas malas y el fin de semana podía quedar destruido. Pero eso no es ni siquiera lo más importante. Lo verdaderamente llamativo apareció cuando comenzaron a hablar del famoso paquete nuevo del auto. Porque sí, el equipo llevó evoluciones enormes, un nuevo piso, un nuevo alerón, cambios aerodinámicos importantes, modificaciones que, en teoría, debían acercarlos mucho más a los equipos de adelante. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Realmente funcionaron? Porque las declaraciones dejaron una sensación muy distinta a la que muchos esperaban. Y si realmente entiendes cómo funciona la Fórmula 1, sabes perfectamente que cuando un piloto empieza a hablar de entender el paquete y seguir trabajando, normalmente significa que todavía no encontraron las respuestas. Hay algo que mucha gente no está viendo. Desarrollar un piso nuevo en Fórmula 1 no es simplemente fabricar una pieza y colocarla en el auto. Estamos hablando de meses de trabajo, simulaciones, túnel de viento, millones invertidos y expectativas enormes dentro del equipo. Lo mismo pasa con un alerón nuevo. Cada pequeño detalle puede cambiar completamente el comportamiento del coche. Por eso sorprendió tanto escuchar que quizá las mejoras no estaban entregando todo el rendimiento esperado. Y ojo con esto, porque es clave. Uno de los compañeros de equipo pudo hacer comparaciones directas entre el alerón viejo y el nuevo. Eso en Fórmula 1 se conoce como back-to-back, una prueba fundamental para entender si una evolución realmente funciona. Y según los datos, sí, había una ganancia. Sí, el auto tenía más carga aerodinámica. Pero aparentemente no era una diferencia tan grande como imaginaban. Y ahí comenzaron las dudas. Porque una cosa es mejorar unas décimas. Otra muy distinta es invertir enormes recursos y descubrir que el salto no cambia realmente tu posición competitiva. Y mientras todo eso pasaba, el tiempo seguía corriendo. La presión dentro de un equipo de Fórmula 1 es brutal. Cada fin de semana importa. Cada actualización importa. Cada clasificación puede cambiar el ánimo completo de la escudería. Y cuando llegas con piezas nuevas esperando dar un salto importante, pero los resultados todavía no aparecen, las preguntas empiezan a crecer. Pero nadie esperaba lo que pasó después. Porque incluso con toda la falta de vueltas, con toda la dificultad de la pista y con prácticamente nada de tiempo para entender el coche, el piloto logró maximizar lo poco que tenía. Y eso, para quienes siguen este deporte desde hace años, dice muchísimo más de lo que parece. Te lo digo sinceramente. Hay fines de semana donde un piloto demuestra más en circunstancias difíciles que en una victoria cómoda. Y este fue uno de esos casos. Porque manejar en un circuito callejero, con suciedad fuera de línea, temperaturas completamente distintas respecto a carreras anteriores y un coche todavía en fase de comprensión, requiere muchísimo talento. Especialmente cuando sabes que cualquier pequeño error puede mandarte directo contra el muro. Y aquí entra otro punto que casi nadie está mencionando, la comparación con Miami.
Internamente, la sensación parecía clara. El coche estaba un poco peor que en esa carrera, y eso encendió las alarmas. Porque cuando introduces mejoras importantes, esperas ir hacia adelante, no quedarte con dudas sobre si realmente avanzaste o no. Claro, las condiciones entre ambos circuitos eran totalmente diferentes. Más calor allá, temperaturas frescas aquí, niveles de grip completamente distintos. Pero aún así, el equipo esperaba algo más contundente. Y ahí es donde empiezan las verdaderas preocupaciones. Porque en la Fórmula 1 moderna no basta simplemente con traer piezas nuevas. Necesitas que funcionen perfectamente en ventanas muy específicas. Y muchas veces lo que sirve en simulación no se traduce igual en la pista real. Eso pasa muchísimo más de lo que la gente imagina. De hecho, algunos ingenieros suelen decir que entender un auto de Fórmula 1 es como intentar resolver un rompecabezas que cambia cada fin de semana. Ajustas una parte y otra se descompensa. Ganas carga aerodinámica, pero pierdes estabilidad. Mejoras velocidad en curva, pero destruyes los neumáticos. Y justamente esa parecía ser la sensación dentro del equipo. Todavía estaban intentando descifrar el verdadero comportamiento del nuevo paquete. Por cierto, tengo curiosidad. ¿Desde qué país estás viendo este video? Déjalo en los comentarios, porque me encanta ver cómo esta pasión por la Fórmula 1 conecta gente de todas partes del mundo. Ahora, hay algo emocional en toda esta historia que vale la pena entender. Porque muchas veces vemos solamente los resultados finales. Vemos la clasificación, los tiempos, las posiciones. Pero no vemos el caos interno que puede existir detrás de un fin de semana así. No vemos las horas de reuniones. No vemos a los ingenieros revisando datos hasta la madrugada. No vemos la frustración de no poder girar lo suficiente. No vemos la presión mental de tener que atacar sin confianza total en el auto. Y aún así, salir adelante. Eso tiene muchísimo mérito. Especialmente cuando sabes que todo el mundo está mirando cada pequeño detalle. En Fórmula 1, las críticas llegan rapidísimo. Si el auto no mejora, aparecen dudas. Si las evoluciones no funcionan como se esperaba, aparecen cuestionamientos. Y cuando eso ocurre, la presión psicológica sobre pilotos e ingenieros aumenta muchísimo. Pero aquí es donde todo cambia, porque a pesar de todas las dudas, hubo algo positivo que dejó este fin de semana. El equipo, al menos, encontró señales reales de mejora en la carga aerodinámica. Tal vez no era el salto gigante que imaginaban, pero había una base sobre la cual seguir trabajando. Y eso, en este deporte, puede ser más importante de lo que parece. Porque las grandes recuperaciones muchas veces empiezan así, con pequeños indicios, con datos prometedores, con sensaciones parciales que todavía no se traducen completamente en resultados. Y quizá eso sea exactamente lo que está pasando ahora. Todavía falta entender el paquete, todavía falta adaptar el coche, todavía falta encontrar la ventana ideal. Pero hay algo que quedó claro después de escuchar todas estas declaraciones. Punto. El equipo todavía está peleando, todavía sigue buscando respuestas, todavía cree que puede dar un paso adelante. Y cuando existe esa mentalidad dentro de la Fórmula 1, nunca puedes descartar una reacción inesperada, porque este deporte cambia rapidísimo. Hoy puedes sentirte perdido y 2 carreras después estar luchando adelante. Hoy puedes tener dudas sobre una evolución y mañana descubrir que finalmente entendiste cómo hacerla funcionar. Esa es la magia brutal de la Fórmula 1. Y sinceramente, eso es lo que hace tan fascinante seguir historias como esta. Porque no estamos viendo solamente autos girando en círculos. Estamos viendo presión extrema, decisiones millonarias, talento al límite y personas intentando resolver problemas imposibles en tiempo real. Y justamente por eso, este fin de semana dejó tantas preguntas abiertas. ¿El paquete nuevo realmente funcionará? ¿El equipo encontrará el rendimiento oculto? ¿Podrán acercarse otra vez a los de adelante? ¿O las expectativas eran demasiado altas desde el principio? Porque créeme, lo que pase en las próximas carreras podría cambiar completamente la narrativa. Si disfrutaste este video, deja tu like porque ayuda muchísimo al canal. Suscríbete para no perderte las próximas historias de Fórmula 1 que nadie más te cuenta de esta manera. Y cuéntame abajo en los comentarios. ¿Crees que estas evoluciones terminarán funcionando? ¿O el equipo sigue más lejos de lo que parece?